Hola, les damos la bienvenida a nuestro podcast Las Brujas Humanistas. El día de hoy vamos a abordar el tema del sufragio femenino, cómo fue el proceso para que las mujeres lograran tener acceso pues al voto y ser reconocidas como pues ciudadanas. Bueno, realmente ellas consiguieron ese derecho el 17 de octubre de 1955. Más bien cuando ellas ya pudieron votar por primera vez, pero como que ya a nivel federal, pues se menciona que ya lo habían hecho. Ella podían votar a nivel municipal desde 1947, pero pues ya fue hasta el 55 que ellas realmente ya pudieron votar a nivel federal. Am, Solo votaban a nivel municipal porque pues consideraban que no estaban como que listas para participar en la política nacional, pero pues ya fue hasta el 53 cuando ya se pudo reformar la constitución para que las mujeres pudieran gozar pues de una ciudadanía. Eso fue más que nada porque la ONU había llamado como que a los países miembros a reconocer pues ya los derechos políticos de las mujeres, ya que consideraban prácticamente que no podía considerarse un país democrático si no participaba pues más de la mitad de su población. Y pues en este caso las mujeres siempre han sido como que una gran parte, ¿no?, de la población en México. Y pues sí, esa lucha fue muy larga para ellas. Pues primero lucharon por un acceso a la educación y igual por sus derechos laborales y ya después por sus derechos políticos. Y bueno, actualmente se siguen luchando por derechos de las mujeres, pero más que nada en la salud y pues a decidir sobre su cuerpo y aún en una vida libre de violencia. Igual se menciona que pues el voto ya como que universal en las mujeres se tardó mucho en establecerse en México. De hecho, México fue de los últimos países en Latinoamérica en concederle el voto a las mujeres. Y pues ya fue hasta mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, cuando ya se pudo reformar lo que era el artículo 34 y ya se pudo autorizar como tal la participación de las mujeres. Y pues como ya mencioné, entró en vigor hasta 1953. Bueno, como lo había mencionado la compañera, las mujeres consiguieron el voto en 1953, pero ejercieron sobre él hasta 1958, cuando fueron las elecciones a la presidencia de la República. En el proceso electoral, pues de alguna forma había sido controlado y organizado igualmente por el gobierno federal en todas sus partes. Y en este proceso ganó Adolfo López Mateos, que había sido candidato del Partido Revolucionario Institucional, o PRI, a la presidencia, y ganó con un 90% de la votación, el mayor porcentaje que hasta ahora ha tenido un candidato en la presidencia. En México, el voto de las mujeres se autorizó únicamente en el nivel municipal, pero en 1947, durante el gobierno de Miguel Alemán, como ya lo habíamos mencionado en el anterior capítulo. El principal argumento que se esgrimó entonces para incorporar a las mujeres a la vida electoral municipal fue la cercanía y asimismo supuesta semejanza entre la familia, considerada el ámbito femenino por excelencia, y el municipio. Tal perspectiva justificaba su participación electoral con base en su papel social, pues como madres, esposas y amas de la casa, es decir, como parte fundamental de la sociedad y de la familia. No se invocaron los principios de justicia o de igualdad que en otros momentos se emplearon para defender la ciudadanía de las mujeres. Si bien el ámbito de justicia de la Revolución Mexicana, que había sido de 1910 a 1917 con la Constitución, alentó el voto de las mujeres, lo obstaculizó, al mismo tiempo la postergación del voto de las mujeres pues fue consecuencia del discurso revolucionario a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Bueno, ese discurso revolucionario prácticamente estaba influenciado más que nada pues por ideas de un arraigado prejuicio que estaba como relativo a la inclinación política conservadora pues de la revolución, ¿no? Más que nada. Esta inclinación política estaba atribuida a las mujeres porque decían que podía poner en riesgo pues la continuidad de las reformas y más que nada del régimen posrevolucionario, ya que creían que las mujeres favorecían o favorecerían si ellas empezaban a votar intereses políticos tradicionalistas y clericales sobre todo. O sea, a la mujer la relacionaban mucho con el papel de la iglesia y era ese como que su principal argumento de que pues ellas no podían participar, ¿no? Am,
Y pues sí, esa idea estaba muy extendida entre las élites políticas y pues sí, se utilizó este argumento para privar pues a la población femenina de su derecho al voto, ¿no? Durante mucho tiempo. Sin embargo, bueno, ya por otra parte, cabe mencionar que este aspecto, esta lucha por el derecho de las mujeres a votar, implicó tanto a hombres como a mujeres, porque ambos fueron pues protagonistas de esos debates, ¿no? En torno al voto femenino. Unas veces pues estaban a favor, otras estaban en contra, y eso estaba muy independiente pues de su afiliación política. Y también cabe mencionar, ¿no? Que no se trata de un relato pues lineal, sino más bien es un proceso muy complejo, que tuvo pues prácticamente pasos en falsos, rodeos, incluso diferencias entre las propias sufragistas y pues sus opositores. Bueno, asimismo, el sufragio femenino surgió de diferentes temas o debates públicos. El sufragio femenino también pues surgió como debate público en espacios pues del movimiento constitucionalista que ya se habían estado llevando antes, ¿no? La fracción pues más popular, por así decirlo socialmente, en la Revolución Mexicana impuso una estabilidad en el país, estableció un gobierno y constituyó pues asimismo un nuevo estado. Recordemos que era de alguna forma una lucha en la que se estaba estableciendo asimismo pues un nuevo estado, una nueva nación y una estabilidad pues que se estaba buscando. La implantación de las reformas de gran alcance en los ámbitos pues agrarios, educativos y laborales, y una atmósfera de experimentación social en la que el tema del sufragio no quedaba atrás, es decir, sí habían temas relacionados a lo educativo y a lo agrario que se venían trayendo ya desde la Revolución, pero el tema del sufragio femenino también era un tema muy importante que se empezó a debatir. El voto femenino y las posibilidades que daba, riesgos y límites, se discutieron varias veces pues en reuniones incluso que eran hasta feministas, y el asunto se llegó a llevar hasta el Congreso Constituyente de 1916 y 1917. Asimismo, en el México, como ya lo habíamos mencionado, revolucionario, pues también hubo mujeres que sí aspiraron a puestos de elección popular. O sea, nosotros podemos ver que sí comúnmente habían puestos de elección popular de guerra, o por así decirlo, de movimientos sociales muy importantes, en los que solo se veían hombres, pero también las mujeres habían aspirado a llegar ahí. E incluso algunas sí llegaron a ejercerlos por periodos breves y en algunos estados de la República. Los derechos también electorales femeninos se establecieron de manera temporal o definitiva, dependiendo del apoyo de partidos socialistas regionales, como el de Tabasco, que era el Partido Radical Demócrata Social, o el Partido de Chiapas, que era el Partido Socialista. Sin embargo, pues no todos los partidos de este tipo de alguna forma promovieron el voto femenino, ¿no? Está esta parte en la que sí apoyaban unos, pero no todos, porque pues no podíamos generalizarlos, ¿no? Por ejemplo, el socialista michoacano, pues no lo hizo. Bueno, ya por otra parte, prácticamente la relevancia que adquirió la discusión sobre el voto femenino durante la Revolución Armada fue consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial, ya que pues este movimiento precipitó como que el establecimiento en algunos países de Occidente, o sea que, por ejemplo, se menciona el caso de Gran Bretaña, que el sufragio para las mujeres se estableció en 1917, sin embargo, pues solo se aplicó para mujeres que fueran jefas de familia y mayores de 30 años de edad. Y por ejemplo, para 1920 ya se estableció el voto femenino en Estados Unidos. Y pues se menciona que estos dos países tuvieron como que movimientos sufragistas muy notables y mucho tuvo que ver la prensa internacional, lo cual contribuyó para que esas ideas sufragistas pues llegaran al México revolucionario. Igual se menciona también que el voto de las mujeres no fue como tal un tema muy central en el debate político. De hecho, ni siquiera lo mencionaban, no era como que tan debatido en las reuniones y congresos feministas. Se menciona que más que nada discutían cambios pues en la educación, en el trabajo y de sus deberes como que o su papel dentro de la familia. Por ejemplo, estos temas fueron consecuencia más bien de un proceso de modernización, como ocurrió en 1916 en los congresos feministas de Yucatán, pero pues prácticamente el voto no era como que tan debatido o tan discutido,
Sin embargo, a partir de ese momento sí como que empezó a tomar relevancia pues poco a poco. Bueno, podemos también entender la importancia que esto pues adquirió en el México por revolucionario, como ya se lo había mencionado, que fue lo que se vio en el Congreso Constituyente de Querétaro, cuando recibió 3 peticiones al respecto. Estas peticiones venían de Emilia Galindo y el general Silvestre González Torres, que reclamaron el voto de las mujeres, mientras que la profesora Inés Malváez se manifestó en contra, que era otra de las peticiones también, pero esta petición pues era en contra. Las ideas antisufragistas pues de alguna forma tuvieron muchas personas también a favor, o sea, sí habían personas a favor de que las mujeres votaran, pero también habían muchas mujeres o personas a favor de que las mujeres no votaran en las primeras décadas del siglo. Por ejemplo, habían activistas como Malváez, que ya se mencionó antes que no estaba a favor, quien contaba entre sus méritos pues el haber tomado como de alguna forma el valor o el riesgo de haber organizado ceremonias fúnebres ante la tumba del que había sido presidente o del presidente Francisco I. Madero, por lo que fueron pues de alguna forma sí base para hacer una resistencia clandestina, ¿no? Contra el gobierno que pues de quien sería Victoriano Huerta. Desde el punto de vista de esta activista de Malváez, el sufragio pues no debía otorgarse porque las mujeres iban a ser corrompidas de alguna forma y su moral también. Pues se le atribuía una moral a las mujeres como espíritus nobles y elevados debido pues a la vocación maternal y de familia. Entonces el que se les diera el voto pues se les iba a quitar o las iba a corromper porque se les estaba metiendo al mundo de la política, que era como, o lo veían como un mundo de vicios y de corrupciones. Bueno, ya por otra parte se menciona que pues si bien la Constitución del 17 no reconoció pues los derechos electorales de las mujeres, en años posteriores otros estados de la propia República, como fue el caso de San Luis Potosí en 1923, Tabasco en el 25 y Chiapas también en el 25, legislaron el derecho al voto de las mujeres en sus estados, más que nada durante los gobiernos de Rafael Nieto, de Tomás Garrido y César Córdoba, pues respectivamente, ¿no? Se menciona que a pesar de que eran como que regiones muy distintas de orientación política socialista, sí, bueno, eran muy distintas. Los tres gobernadores sí compartían como que algunos elementos comunes en sus discursos y pues también tenían el apoyo de partidos locales, más que nada de orientación política, pues socialistas y radicales. Y pues prácticamente como que a su manera cada uno había participado en el constitucionalismo y los tres compartían pues una postura anticlerical con un grado de radicalismo y también ellos, los tres estados, habían fomentado pues la educación femenina para impulsar más que nada su independencia del clero, es decir, ya no tenerlas como que relacionadas o relacionar a las mujeres con la iglesia. Es por tanto que ellos también como que impulsaron, ¿no?, el sufragio femenino en sus estados. Después también, por ejemplo, observamos el caso de Yucatán, donde no se hicieron, por ejemplo, cambios legislativos que establecían el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Pero sí fue el primer estado en el que ocuparon puestos de representaciones populares. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Elvira Carrillo, Beatriz Peninche y Raquel Dizzi, que pues de alguna forma estas mujeres, o realmente estas mujeres fueron diputadas locales durante el periodo del gobierno de Felipe Carrillo Puerto, pues en Yucatán, que fue entre 1922 y 1924. Este presidente también importó mucho, ya que la hermana de este presidente, Rosa Torre, fue regidora también en el gobierno pues de Mérida mientras él estaba y apoyó mucho porque su hermana Elvia pues había organizado ligas de resistencia y también promovió como los deseos ciudadanos de las mujeres y todo esto fue como pues sí de alguna forma las ayudó a promoverlas de una manera social. Sin embargo, como que no se estableció una reforma así, por así decirlo, más organizada, pues que decretara el sufragio femenino. Bueno, igual se menciona que la mayor activista que estuvo a favor del voto femenino durante la revolución fue Hermila Galindo. Ella era originaria de Durango y pues también fue una gran colaboradora de Venustiano Carranza, incluso fue su secretaria.
Y bueno, ella hizo propaganda constitucionalista dentro y fuera de México, promoviendo pues el sufragio y la educación femenina mediante conferencias en diversos lugares del sureste mexicano. Incluso ella llevó a la práctica pues sus convicciones sufragistas cuando lanzó pues su propia candidatura a una diputación federal en un distrito electoral de la capital del país. Esto fue durante las elecciones para el presidente y los legisladores locales, que fueron convocadas al día siguiente de la proclamación de la Carta Constitucional. A su partido o su grupo se llamó Juventud Femenil Revolucionaria y pues lanzó su candidatura y el día de las elecciones sí obtuvo algunos votos, pero pues no alcanzó el triunfo. Sin embargo, sí su candidatura pues sí tuvo cierta aceptación. Sin embargo, pues para esa época aún no estaba pues permitido que las mujeres votaran, por lo tanto pues los únicos votos que recibió Galindo fue prácticamente pues por sus simpatizantes que eran varones y pues lo cual era pues muy pocos. Bueno, la candidatura de Galindo pues sí pudo haber prosperado porque tenía, como ya lo había mencionado la compañera, amistad con Carranza y Alvarado y Luis Cabrera y algunos otros, pues sí, militares, políticos, constitucionalistas que eran importantes o muy importantes en ese momento. Pero no existía un impedimento jurídico explícito que, pues sí, respecto a la participación como de la mujer realmente electoral, ¿no? La redacción, por ejemplo, del artículo 34 de la Constitución era muy ambigua, ya que se refería al ciudadano como un sujeto pues universal masculino, ni siquiera se refería a las personas como hombre y mujer, sino como un sujeto solo masculino universal, sin excluir abiertamente pues a las mujeres. Era como no se refería a ellas, pero tampoco las excluía abiertamente. Esa ambigüedad se resolvió al año siguiente, cuando la Ley Electoral Federal pues estableció que el sexo masculino era un requisito para participar en las elecciones. Sin embargo, la ley de 1918 obstinó las aspiraciones femeninas de ocupar cargos de representación popular en comisiones federales. Pero esto pues no evitó que el voto femenino se siguiera dando en ciertas entidades. Incluso pues estábamos viendo, hace un momento yo lo comenté, ¿no? En Yucatán pues había 3 diputadas y una regidora. Y también pues en Iguala, que es el estado de Guerrero, tenía una presidencia municipal durante el gobierno de José Inocente Lugo. Galindo, finalmente, y Carrillo Puerto pues colaboraron con Salvador Alvarado en los congresos feministas que se habían realizado en Yucatán y reunieron asimismo a mujeres profesoras de escuelas primarias para discutir el sufragio femenino. Este tema pues sí suscitó como grandes discrepancias, por así decirlo, o grandes problemas entre las congresistas y prevaleció la opinión de que la participación de las mujeres en elecciones municipales sí era importante y sí era aceptable, pero también permaneció una opinión que desde mi punto de vista era muy negativa, que era que en los niveles estatales y federales pues la mujer no podía votar bajo el mismo argumento de que pues aún carecían de la preparación necesaria para poder intervenir en asuntos políticos más grandes y más importantes. Y bueno, como pues ya a manera de reflexiones finales, como pudimos darnos cuenta y como se mencionaba al inicio del episodio, fue un proceso muy largo, muy complejo e incluso muy contradictorio, ¿no? O sea, que por una parte ciertas mujeres sí exigían como que el derecho al voto, pero decían solo bajo ciertos requisitos que ellas cumplan, o gradualistas, ¿no? Que decían sí apoyamos el derecho al voto, pero aún no están listas, ¿no? Y pues sí fue una lucha muy larga en las que las mujeres sí tuvieron que esperar muchísimos años y que yo considero que hasta el día de hoy se sigue pues luchando para que haya como que una igualdad política pues entre hombres y mujeres. Si bien ya tenemos derecho a votar y ser votadas, considero yo que aún hay mucha desigualdad al momento de que las mujeres puedan ser electas para ocupar cargos públicos, pues aún se tienen muchos prejuicios, ¿no? En cuanto a la inteligencia, o pues sí, más que nada la inteligencia de las mujeres. Por lo tanto, yo creo que igual en cuanto a la lucha política de las mujeres, aún hay un largo camino por recorrer. Bueno, incluso también entender que esto es como algo muy clasista, ¿no? Porque como lo comentaba la compañera, era como, sí se les daba, pero se les daba de una forma muy limitada.
E incluso cómo es esta parte en la que dicen sí pueden votar, pero las mujeres que no sean analfabetas, ¿no? Desde ese aspecto, pues sí podemos ver cierto clasismo, ¿no? Porque recordemos que las que sabían leer y escribir, pues prácticamente o mayoritariamente pertenecían a un sector más alto, ¿no? Que, en el que estaban las demás mujeres situadas a una clase más alta. Y también recordemos lo que conllevaba, o sea, México era, en algún punto fue muy analfabeta para estos años, entonces como que pues no todas podían votar y las que votaban eran de clases altas porque tenían derecho o acceso a la educación. Entonces creo que el voto, como lo mencionó mi compañera, fue algo muy cambiante, pero también creo que representa en muchos aspectos los problemas que México ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Desde la discriminación o machismo hacia la mujer y asimismo pasando por el clasismo y hasta ahorita, como lo menciona mi compañera, en la actualidad, como en la actualidad la mujer ya tiene el voto, pero no todas lo ejercen. Y también es preciso entender por qué no se ejerce. Hay muchas mujeres de comunidades, incluso hasta indígenas, que no pueden ejercer el voto porque solo son hasta discriminadas o son de alguna forma rechazadas. Me recuerda mucho al caso en el que una mujer se postuló en Oaxaca, que era de una comunidad indígena, y pues al final fue rechazada por ser de una comunidad indígena. Entonces creo que este tema no solo aborda temas históricos, sino también aborda temas reales de la composición en la que estamos en el país, ¿no? Sí, también tomar en cuenta que pues que las mujeres hayan conseguido pues el sufragio, si bien sí marcó como que un hito o un cambio en pues en el país y más que nada en esa idea de la democracia, también hay que tomar en cuenta que la lucha continuó, ¿no? O sea que sí, las mujeres tal vez consiguieron el voto, pero seguían siendo pues discriminadas y no las tomaban en cuenta para las elecciones. Por lo tanto, considero que esta sigue siendo una lucha que hasta el día de hoy sigue para pues ya como combatir y erradicar esa desigualdad política que aún hay entre hombres y mujeres. Y bueno, creo que eso hasta pues es todo por nuestra parte. En la descripción les dejamos las referencias que consultamos y nos despedimos. Hasta luego. Sin embargo, pues esos argumentos como de que pues, las mujeres no podían participar en nivel estatal y federal porque pues no tenían como que la preparación o la educación necesaria, sí fue como que objeto de una crítica por parte del tabasqueño y también constitucionalista José Ramírez Garrido. Él mencionaba que pues la falta de preparación no era como que exclusivo de las mujeres, sino que era pues un mal común en México, ¿no? Como que en la sociedad en general, por lo que él consideraba como que injustificable que pues solo a ellas se les negara el derecho al voto. Pero igual se menciona que igual esa como que la insuficiente preparación de las mujeres sí fue un argumento que se usó muchísimo para pues restringirlas, posponer e incluso pues rechazar su ejercicio al voto. Incluso, aunque hubo voces, sí como la de Galindo, de Ramírez, incluso de Lázaro Cárdenas, que sí defendían como que la igualdad de los derechos ciudadanos tanto para hombres como mujeres, pues esas posturas a favor del sufragio femenino que fuera restringido, pues sí predominaron en la élite posrevolucionaria y pues sí prácticamente como que eran más las personas que se oponían a los derechos políticos de las mujeres, eran más los que estaban en contra que pues los que estaban a favor. Sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta que el voto no había sido para todas las mujeres, ¿no? Sí había un voto, pero de alguna forma había un voto restringido que limitaba el derecho a un sector de la población femenina que pues cumpliera o que necesitaba cumplir con ciertos requisitos de edad, educación o situación hasta civil. Y esto como una medida de estrategia pues era como una medida de estrategia no como para siempre, era una medida de estrategia temporal porque paulativamente pues llevaría como a una ciudadanía igualitaria. El pragmatismo político llevó a que esta restricción fuese aceptada incluso por hasta feministas que estaban convencidas de que la igualdad de derechos electorales para mujeres y hombres, como lo era Ermila Galindo, quien presentó al Congreso Constituyente una petición de sufragio restringido a las mujeres que desempeñaban alguna actividad laboral como, pues sí, remunerada en el comercio o también en la industria o en la administración pública o incluso muy como que hay que destacar, pues en la ciencia, ¿no?
A su vez, Margarita Robles de Mendoza, quien había sido una mujer igualitarista, de índole muy fuerte, impulsó la postura gradualista al respecto. Ella fue secretaria de Acción Femenil del Partido Nacional Revolucionario, PNR, y también Robles de Mendoza. Ella, pues de alguna forma también destacó mucho porque, bueno, ella declaró que dar el voto a las mujeres sería una peligrosa ligereza, que podría llevar a un país a un extravío revolucionario del concepto que se tenía del México por revolucionario, como se ha venido mencionando. Asimismo, las reformas de San Luis Potosí y también de Tabasco establecieron el voto femenino, pero no, pues negaron sí el sufragio a las mujeres que fueran analfabetas o también fueran creyentes, es decir, las excluyeron. El decreto de Rafael Nieto, que se dio el 8 de enero de 1923, reconocía el derecho al voto municipal y estatal a las mujeres que solo supieran escribir y leer, y que también no fueran miembros de una congregación religiosa ni que hubieran hecho estudios en una escuela confesional. Y ninguno de estos requisitos, ninguno, existía para los hombres. Bueno, igual se menciona que ya para el siglo XX ya no era muy frecuente ese argumento de decir que las mujeres pues tenían una menor inteligencia que los hombres. Sin embargo, sí se insistía que estas eran más susceptibles que los hombres de caer bajo la influencia pues de la Iglesia Católica y pues por lo tanto votar por intereses clericales, ¿no? Incluso se menciona que ese conservadurismo político que se le atribuía a las mujeres, sí, bueno, ese argumento para negarles el voto cobró aún más fuerza a partir de su participación en el movimiento cristero, que pues ya hubiese sido desde sus hogares o en agrupaciones, como fue el caso de las brigadas Santa Juana de Arco, que era prácticamente una organización militar clandestina que entre algunas otras cosas estaba dedicada pues a procurar dineros, provisiones, informes y municiones pues a los combatientes cristeros. Incluso también los ocultaban pues de la persecución de las fuerzas del gobierno o también porque participaron en protestas como la impulsada por la Unión de Damas Católicas en las que pues sus simpatizantes se enfrentaron así directamente a los soldados con piedras que intentaron clausurar la iglesia de la Sagrada Familia en la Ciudad de México. O sea, fue a partir como que de esos momentos en que se siguió negando y encontraron como que más argumentos para negarles ese derecho a las mujeres, más que nada pues por sus creencias religiosas. Incluso pues también la visibilidad de las mujeres que apoyaron al candidato de oposición José Vasconcelos, postulado por el partido antirreeleccionista en el año de 1929, cuando el recién surgido Partido Nacional Revolucionario eh, lanzó a Pascual Ortiz Rubio, ¿no? Quien aglutinó el apoyo de profesoras de distintos niveles educativos, lo cual fue muy importante porque como ya lo habíamos mencionado antes por ejemplo solo se habían tomado las profesoras de primaria y aquí ya venía algo muy importante porque ya venían profesoras de distintos niveles pues educativos que se habían ganado la admiración por Vasconcelos pues años atrás, ¿no? Cuando fue rector de la Universidad Nacional y aparte secretario de la Educación Pública. Estas maestras que se llamaron maestras vasconcelistas, en general, no eran muy tomadas o no eran como que les importara que fueran conservadoras o que tenían posturas claras o que se llevara como más a cabo su ideología, sino que independientemente de lo que ellas pensaran o siguieran, eran pues de algo, o incluso de sus creencias religiosas, ¿no? Que estaba como mucho este problema, pues eran solo profesoras al servicio del Estado laico, ¿no? Finalmente el apoyo al candidato que pues sí provenía de mujeres urbanas de clase media, que como ya se mencionan también eran profesoras, y algunas simpatizaban, con su promesa de pues establecer el voto femenino de manera ya inmediata y rápida. Otras como Antonieta Rivas Mercado, que no estaba de acuerdo, juzgaban que el sufragio femenino pues tenía que prosperar en Estados Unidos, pero consideraba que en los países latinos o en los Países Bajos la intervención política de las mujeres se daba mejor desde los papeles sociales tradicionales y no de los papeles políticos. Es decir, desde su apoyo, por así decirlo, se daba mejor siendo esposas y madres que
estando en un lugar político como los demás hombres. Igual se menciona que por su parte el PNR estableció pues una Secretaría de Asuntos Femeniles y se declaraba un partidario del sufragio femenino, pero con una postura gradualista, es decir, que no rechazaba la justicia de reconocerle el voto a las mujeres, pero al mismo tiempo aseguraba que aún no estaban listas para obtener los derechos electorales. Igual se menciona como que el momento más representativo de la paradoja que envolvió a la cuestión del sufragio femenino fue la aprobación de la reforma a los artículos 35 y 115 de la Constitución en el 38, pero que después se canceló poco antes de las elecciones del 40. Y a pesar de que fue como que completamente legal, la reforma nunca llegó a publicarse como era debido. Y por lo tanto pues no entró en vigor y las mujeres no adquirieron los derechos de ciudadanía pues en ese momento y tuvieron que esperar pues más años para obtenerlos. Bueno, también tomando en cuenta que el presidente Lázaro Cárdenas pues sí apoyaba, pero también de repente como que no, ¿no? Suena como muy contradictorio y se ve porque, por ejemplo, Lázaro pues sí promovió el voto de las mujeres y después acabó pues abandonando su postura a favor, pues se dio ante el temor de que las mujeres pudieran inclinar la balanza electoral en beneficio al candidato opositor que era Juan Andreu Almazán, quien competía pues contra Manuel Ávila Camacho. Después, en las elecciones, Cárdenas volvió a decir que sí apoyaba su postura sufragista y que sustentaba esta postura con un discurso pues muy radical y era muy igualitario e incluso hasta ese entonces pues casi que se desconocía este discurso tan radical en el país. Bueno, citando a Salvador Novo, a Cárdenas le parecía muy natural y muy justo que las mujeres votasen, ¿no? Sin embargo, el presidente pues se convenció de que el voto femenino representaba un riesgo para la comunidad del régimen, por lo que es de suponerse que, como lo mencioné antes, después avaló de que la decisión de evitar la publicación en el diario oficial de la reforma que él mismo había dicho del sufragio femenino. Almazán ganó las simpatías de algunas activistas urbanas porque pues a lo mejor incluyó este tema en su plataforma política, ¿no? Como antes lo había hecho Vasconcelos y que pues incluso años después lo hizo también Miguel Hernández Guzmán, quien contendió como candidato a la presidencia pues contra Adolfo Ruiz Cortines. Igual se menciona que, por ejemplo, ya para la década de los 50 ya gran parte de los países de Latinoamérica ya habían establecido como que el sufragio universal femenino y pues México era signatario de la Carta de los Derechos Humanos que pues ya instituía de manera muy explícita la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto era como que un poco contradictorio, ¿no? Que ellos aún habían reconocido el voto femenino y bueno, a nivel federal, ¿no? Que solo lo habían hecho a nivel municipal y pues por lo tanto pues las mantenía al margen, ¿no? De las decisiones electorales estatales y federales. Y bueno, ya para la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines, ya el sufragio femenino pues fue una promesa de su campaña. Y lo que ya auguraba como que la ciudadanía para las mujeres ya se podría volver una realidad. Y se menciona que para ese momento Amalia de Castillo Ledón era la figura pues más visible del sufragismo moderno femenino y pues ya no tenía como que estridencias ni exaltaba la dedicación maternal y hogareña como la mayor pues virtud femenina, ¿no? Y al mismo tiempo decía que tenía la capacidad política para congregar fuerzas de apoyo al sufragio femenino, que pues era objeto de rechazo pues entre amplios sectores de la población. Y bueno, se menciona que ya la efeméride del voto femenino podría conmemorarse el 6 de octubre, el día en que el Congreso de la Unión declaró pues ya como aprobadas las reformas de los artículos 34 y 15 constitucionales, o el 13 de octubre, fecha en que el presidente Ruiz Cortines ya emitió como tal el decreto correspondiente. Sin embargo, pues ya la fecha como tal que se conmemora es la publicación en el diario oficial que fue el 17 de octubre de 1953, pues con la que ya no hubo vuelta atrás en la legislación del sufragio femenino y universal.